Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes y para cada uno de nuestros seguidores de las redes sociales de esta su emisora Voz Cuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 19 de abril del 2021, continuando con nuestra programación habitual. Bueno, tengo el privilegio de contar en el día de hoy con César nuevamente y nuestro segmento Puerta de Encuentro. Hoy tenemos una invitada también muy especial para nuestro segmento, pero pues antes de iniciar vamos a saludar a César y que César le dé la bienvenida a nuestra invitada. ¿Cómo está César? Hola, hola, muy bien, muy contento, agradecido con Dios por permitirnos estar nuevamente con nuestros escuchas en esta semana. Y pues, ¿qué te puedo decir? Feliz porque nos acompaña Loida, esta joven eh, con mucho conocimiento, que conoce de Dios, que ha sido pastora juvenil y bueno, y que ahora estrenándose en su faceta de madre y además, lo voy a decir, además está embarazada. ¿Cómo la ves, Jorge? Bueno, esto es doble invitación, ¿no? Doble premio, doble premio para el día de hoy. Qué bueno, es maravilloso. No, qué bueno que Loida esté con nosotros en este día. Yo creo que siempre que está con nosotros es una gran bendición. Yo creo Es- que aprendemos mucho. Ella nos enseña mucho realmente con sus conocimientos. Bueno, Loida, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y bueno, sí, aquí hay doble invitación porque aquí me acompaña un bebito, una bebita, es niña de 18 semanitas, así que pues gracias y nuevamente muchas gracias por la invitación. Bueno, César, entonces iniciemos con nuestro tema, que yo creo que es un tema bien importante. Pues todos los temas que tratamos acá son importantes, pero yo creo que yo creo que debemos darle mucha importancia porque aquí realmente estamos ejerciendo ese poder, esa facultad que tenemos sobre lo que son nuestros hijos. Y yo creo que Loida realmente va a ser un tema muy importante para Loida, ya que tiene una bebecita de 18 meses y bueno, y todos los otros días que van a venir en camino. Entonces yo creo que va a ayudar mucho también. El tema de hoy realmente es bendiciendo a nuestros hijos. Yo creo que esta parte de bendiciendo a nuestros hijos, yo creo que nunca se nos ha enseñado realmente qué es la bendición para nuestros hijos. Y siempre hemos dicho, yo creo que en nuestra inmensa ignorancia, hemos pensado que bendecir a nuestros hijos es como darle esas palabritas de cariño, darle esas palabritas de afecto, pero pues realmente la bendición va mucho más allá de lo que son estas palabras de afecto, estas palabras de cariño. Podemos iniciar realmente con que bendecir a nuestros hijos realmente es darles a ellos ese poder para prosperar. Y lo más importante, ¿por qué? Porque es que allí estamos impartiendo lo que es identidad y destino. Y esa identidad realmente yo creo que es lo que prevalece en nosotros cuando tenemos esa bendición. Y yo creo realmente, digo en mi caso, yo creo que yo nunca recibí esa bendición realmente porque pues no se sabía, no se hablaba mucho de esto, no se habla mucho de esto, entonces yo creo que por eso es que no vamos a decir que no, que es que no hemos sido prósperos, pero sí yo creo que esto podemos asimilarlo un poquito con esos 40 años que el pueblo tuvo que pasar por el desierto. El pueblo lo tuvo que pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque realmente, como decía, hemos dicho anteriormente en este programa, ese paso por el desierto realmente no eran sino como de 11 o 13 días, pero pues realmente por falta de bendición, digámoslo así, se llegaron a 40 años. Y 40 años en los que hubo que pasar por muchas circunstancias. Se pasaron de pronto por mucha falta de fe, por mucha desobediencia realmente, y eso es lo que hace que nuestra vida se vaya tornando un poco más larga en cuanto realmente a los premios, a los regalos que nosotros tenemos que recibir. Entonces, cuando realmente decimos bendecir para prosperar, no específicamente yo estoy diciendo de prosperidad, yo creo que cuando hablamos de prosperidad todo el mundo lo hablamos de la parte
económica hablamos de las finanzas y realmente ese no es el punto específico. Cuando realmente pensamos en bendecir a una persona, bendecir a nuestro hijo, es para que tenga prosperidad en las diferentes esferas de su vida. Pero más que todo, esa bendición, esa prosperidad es en la parte espiritual. Si nosotros somos prósperos en la parte espiritual, como dice la palabra, todo lo demás llega por añadidura. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos principales para nosotros empezar a cambiar esa forma de pensar, empezar realmente a darle a nuestros hijos ese regalo que ellos se merecen. Ese regalo realmente, de pronto los cuales nosotros no tuvimos acceso a ese regalo en ese momento determinado, pero ya después, por esa bendición del Padre Espiritual, yo creo que hemos sido prósperos hasta el momento, hemos recibido realmente lo que teníamos que recibir. Pero como les decía anteriormente, fue algo que se demoró, algo realmente que nos puso a nosotros en un momento determinado como a echar reversa, a tomar reversa, hasta el punto o hasta el momento en que realmente nosotros nos dimos cuenta qué tan bendecidos somos por tener ese Padre Espiritual, por contar con Él. Así es que este tema es muy abierto, muy extenso y yo creo que nos da para mucho de qué hablar y sobre todo para mucho de qué pensar. Y que es lo más importante, que podemos cambiar nuestra forma de ver, de vivir en este momento y cambiar la forma de vivir de nuestros hijos y guiarlos a ellos como realmente tienen que ser guiados. Adelante, César. Para no romper esta armonía que tenemos en ausencia de Mabel, es primero las damas. Así que, Loida, adelante. Bueno, eh, para entrar un poquito en el contexto de quién soy en este momento como mamá, soy mamá de un bebé, de un varoncito de 11 meses y estoy embarazada de una bebita que tiene 18 semanas. Esto me cambia completamente el panorama. Anteriormente, pues yo he estado dando pláticas a los padres en centros de rehabilitación y estar del otro lado, a pesar de que uno tiene el conocimiento de la palabra y la tiene en la tabla de nuestro corazón y lo vivimos, y mi esposo y yo estamos día con día tratando de mostrar el reflejo de Jesús. Estar de este lado ya con, con hijos nos cambia completamente la perspectiva. ¿Y por qué? No la perspectiva de lo que quiere Dios hacia nosotros, sino la perspectiva de lo que realmente hay en el mundo que puede atacar a nuestros hijos. Y eso indudablemente como padres nos da el temor, nos da un poco de incertidumbre, nos da un poco, cómo empiezan las preguntas de cómo puedo reforzar la identidad, como mencionabas, cómo puedo reforzar la identidad en él, cómo puedo bendecirlo. ¿Cómo puedo hacer que él crezca en en lo natural, en las diferentes esferas, de una manera sobrenatural? Y sin duda, la respuesta que nosotros tenemos es reflejar a Cristo en todo lo que hagamos, vivirlo, no solo aprendernos la palabra, no solo meditar en la palabra, no solo estar predicando, sino estar predicando en nuestra vida diaria. La palabra dice que grabemos la palabra que Él nos da y que se le inculquemos a nuestros hijos todo el tiempo, en todo tiempo, cuando en el amanecer, en el anochecer, en el camino, en todo el tiempo, porque ellos cuando vayan creciendo van a poder tomar decisiones. Ahorita mi bebito sabe qué es no, sabe qué significa no y sabe qué significa sí, pero todavía no puede decidir por sí solo. Entonces va a llegar un tiempo en el que él tenga que decidir. Y mi chamba, mi trabajo como mamá y el trabajo de mi esposo como papá es afirmar lo que Dios dice quién es él. Es dirigirlo por el camino correcto y de enseñarle cuál es el camino correcto. No nada más decirle esto es bueno y esto es malo, sino vivirlo junto con ellos. La verdad, es un trabajo retador, 24/7, demandante, eh, pero
creemos fielmente que el propósito que ha tenido Dios hacia nosotros es que nos multipliquemos y fructifiquemos, que demos fruto. Dios ha pensado en la familia desde siempre. Lo vemos desde el Génesis, lo vemos hasta Apocalipsis. Vemos cómo Dios implementó la familia, cómo llamó a Noé, a su familia, a los suyos para que crecieran dentro, cómo pensó en la familia desde todos los tiempos, cómo Él ha pensado en bendecirnos. Y la verdad es que a veces pensamos que bendecir es solo dar afecto, como decía ahorita, es dar afecto, darles y darles y darles, pero también bendecirlos es corregirlos, también bendecirlos es decirles cuál es el orden, enseñarles un orden, también bendecirlos es instruirlos. Nosotros llevamos a nuestros hijos a la escuela porque sabemos que ellos necesitan un desarrollo intelectual. Nosotros llevamos a la escuela porque sabemos que necesitan un desarrollo social, los llevamos al doctor porque sabemos que aunque algunos son doctores, en mi familia hay doctores, sabemos que nosotros no tenemos la capacidad de ver una enfermedad y poder curarla, entonces los llevamos al doctor porque hay una necesidad, los llevamos a diferentes, al deporte porque hay que desarrollarse en el deporte, pero también tenemos que, así como sabemos que hay una falta de desarrollo que necesitan implementarse para que ellos crezcan, hay también una falta de desarrollo espiritual, que eso nos convierte en nosotros como padres, empezar a formarlos y también llevarlos con las personas que están capacitadas para llevar ese desarrollo espiritual. Pero la primera clave es nosotros reflejar cuán sanos estamos espiritualmente, cuán sanos estamos en nuestro corazón, qué es lo que conocemos de Dios y cómo lo vamos a vivir. Tenemos una ventaja, la ventaja es que conocemos a Cristo, la ventaja es que conocemos su nombre, ahora toca vivirlo, ahora toca representarlo en ser la luz realmente de esta tierra, ser la sal realmente de esta tierra y bueno, orar muchísimo para que nuestros hijos tengan esa convicción también. Mi oración desde que estaba embarazada ha sido que mi hijo conozca de él, se enamore de él desde pequeño. De esa forma él va a enamorarse de él y posiblemente cuando en sus etapas de crecimiento es más factible que él decida y tenga el discernimiento de poder decir esto es bueno y esto es malo y huir. Entonces creo que este tema es precioso. Como les digo, estar de este lado es completamente retador, es completamente diferente, es muy diferente a impartir la palabra a padres de familias, de adolescentes, de adultos y hablarles sobre los problemas, sobre la corrección y ahora estar de este lado sabiendo que hay dos criaturas que están escuchando, que van a aprender, que van a crecer y que son mi responsabilidad, que Dios me ha dado una responsabilidad. Entonces, la verdad, este tema es fabuloso, es increíble todo lo que podemos comer de él. Muy bien. Escuchando a Loida, escuchándote, Jorge, me gustaría entonces contextualizar lo que es bendecir. Dice Loida, implica un reto, ¿no? Cuando hablabas, Jorge, también percibía pues que carencias desde la infancia tal vez, o todo lo que faltó por edificar, ¿no? Porque estamos hablando de otros tiempos. Entonces, en el contexto bendecir, no solo se limita a decir bien, no solo se limita el bendecir lo que hablamos, lo que expresamos, ¿no? Fíjense bien, no solo lo que hablamos, las palabras, sino también las expresiones que comunicamos a nuestros hijos con nuestras expresiones. Muchas veces no somos asertivos en la comunicación, tanto oral como en el lenguaje corporal. Le dices, te amo, hijo, pero tu rostro refleja a veces o una amargura, un dolor o una tristeza. Y entonces creamos confusión. Entonces la palabra bendecir no solo implica hablar bien, sino lleva la responsabilidad de asegurar la fecundidad,
Asegurar el éxito de lo que estás hablando lleva una responsabilidad implícita, es una fuerza paralela que va acompañada de lo que dices y de lo que haces. Fíjense bien, ¿por qué? Porque asegurar la fecundidad implica hechos y actos que corroboren, que afirmen lo que deseas. ¿Qué es lo que estás fecundando? Por algo se les dice a los hijos tu bendición. Ah, llegó tu bendición ahora tan coloquial. Bueno, que estás fecundando en él, porque tarde o temprano dará fruto en él. Y entonces me voy pues a esa palabra hermosa que nos recuerda pues, hablando ahorita ya también cristianamente pues, ¿de qué les vas a hablar a tus hijos? Los padres de familia tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos aquello de lo cual nosotros mismos hemos aprendido, ¿verdad? En Deuteronomio 6, 1:25, pues, ¿qué te dice? Que le dirás a tus hijos, ¿no? Y a los hijos de tus hijos lo que yo he hecho en ti, dice el Señor. Ahí está un testimonio. El primer testimonio de los hijos somos nosotros los padres. Ahí hablamos de fecundar algo. ¿Qué estamos fecundando? Yo recuerdo, y lo digo aquí, cuando mi hijo mayor, a los 12 años, me dijo que estaba enojado con Dios. Yo me sorprendí. La verdad es que era un hombre muy religioso y como y lo digo con mucho respeto cuando hablo de religioso, un hombre que en mis actos, ¿verdad? Solamente me llegaban a Dios, pero sin realmente sin conocerle y la verdad también, sin yo tener una entrega de mi ser al Señor. Eso lo vamos a hablar más después. Entonces, cuando mi hijo me dice, es que estoy enojado con Dios porque le pedí que no llegaras, que llegaras cuando llegaras del trabajo, que no me regañaras, y no solo llegaste, me regañaste, sino me pegaste. Y yo tuve mucha reflexión con eso después y pude comprender una cosa. ¿Cuántas veces corregimos a nuestros hijos con ira? Pero ni siquiera es por ellos, porque no creo que un niño sea capaz de provocar en nosotros, por romper algo, quebrar algo, una ira. En mi reflexión descubrí que la ira ya venía dentro de mí producto de injusticias que yo viví, o producto de culpas, o producto de frustraciones, pero era mi responsabilidad identificarlo y no lo hice. Entonces, el Señor nos pide, da testimonio a tu hijo y a los hijos de tus hijos. Es decir, asegúrate de fecundar correctamente en ellos para que den los frutos correctos. ¿Cómo la ves, Jorge? Sí, esa es la realidad, César. Y yo creo que muchos de los errores que cometen nuestros hijos tienen que ver con la educación, con la enseñanza, con lo que dimos o con lo que dejamos de darle a nuestros hijos. Y esa parte de la bendición, especialmente la que estamos hablando hoy, yo creo que es una de las partes más acertadas, de las partes más importantes. Y pues yo creo que la Biblia, el caso más concreto que nos relata de la bendición fue cuando se estaba hablando de Esaú y Jacob. Ellos conocían realmente, bueno, cuando digo ellos, estamos hablando entre comillas porque aparentemente uno desconoció realmente cuál era la importancia, pero el otro sí sabía la importancia de esa bendición. Y es tanto, digamos, tanto el conocimiento que él tenía de los beneficios de esa bendición que engañó y hizo lo que tenía que hacer para conseguir esa bendición. Entonces, en un momento determinado vemos como, en un momento como que culpamos quién lo hizo correcto y quién hizo lo incorrecto. Entonces decimos, pues uno hizo lo incorrecto porque pues se valió de artimañas para recibir la bendición, pero el otro hizo lo incorrecto también porque no le dio el poder, no le dio, digamos, no tenía como el conocimiento aparentemente de lo que era esa bendición de su padre. Y esto yo creo que se ha desatado mucho alrededor de nuestro mundo, realmente en lo que vivimos ahora. Lo que es esas bendiciones ya no existen, no existen realmente, no se les da ese poder realmente. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no hemos hecho énfasis en lo que es esa bendición. Pensamos que el hecho de traer un hijo al mundo ya lo damos y que llegó, nació y que está sano, ya damos como por sentado que él viene con su identidad y con su destino. ¿Y por qué hablo de esto de la identidad? Porque es que la identidad realmente
es lo más importante que nosotros debemos tener. Cuando realmente muchas personas dicen, pero es que ¿cuál es mi identidad? Y yo creo que la identidad es cuando tú te haces una pregunta, ¿quién soy? Y tú tienes una respuesta, ya tienes una identidad bien definida. Y esa identidad va muy tomada de la mano con lo que es ese destino del cual nosotros traemos. Y ese destino realmente es para qué estoy yo acá, para qué existo. Pero nosotros lo que le hemos enseñado a nuestros hijos es realmente lo que el mundo nos muestra. Que el hijo tiene que, bueno, nace, el hijo pues tratamos de educarlo de una forma correcta a lo que nosotros creemos que es correcto, a lo que el mundo cree que es correcto. Y esto lo vamos llevando al punto de que tenemos que decir, bueno, usted tiene que estudiar, entra a su primaria, entra a su bachillerato, a su universidad, usted se casa, usted tiene un buen trabajo y listo. Ahí realmente como que hasta ahí planeamos la bendición del hijo. Pero ¿qué pasa realmente cuando él va a conseguir realmente lo que nosotros le dijimos que, que tenía que conseguir como padre? Entonces su vida se acabó, su identidad terminó allí, su destino terminó allí. No, lo que tenemos que darle a entender a nuestros hijos es que esa identidad es algo infinito, que ese destino nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos aquí con un propósito de vida. Todos tenemos un propósito de vida. Y yo creo que muchas personas dicen, ¿será que yo me muero sin desarrollar ese propósito? O yo en este momento no tengo claro cuál es mi propósito. Yo creo que el propósito es nosotros ser parte de un engranaje, ser parte de un engranaje, de ese engranaje que el Padre tiene para con todos nosotros. Pero también tenemos que tener muy claro que si en un momento determinado nosotros no cumplimos con esa función, ese engranaje va a seguir igual. El Padre va a tomar a alguien más, el Padre va a tomar a alguien más para que cumpla con ese engranaje, con ese propósito. Ahora, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De nosotros como padres, porque no permitimos que nuestro hijo, que mi hijo, con esa bendición que yo le pude haber dado, fuera parte de ese engranaje, fuera parte de ese propósito, y por tal motivo pues tuvimos que poner a alguien más allí para que ejecutara lo que mi hijo tenía que ejecutar. ¿Eso qué hace o qué hizo? Que lo privó realmente de todas las bondades, de todas las bendiciones que el Padre tenía para con él. Pero en un momento determinado, siempre yo como padre irresponsable le estoy dando esa responsabilidad, estoy diciendo a mi hijo, es que usted no ha sido realmente lo que no tiene que ser porque usted se está ocupando de otras cosas. Pero el problema número uno es que yo no me enfoqué en mostrarle a él lo que es esa identidad, en mostrarle lo que es ese destino. Y cuando realmente yo no me preocupe por eso, voy a tratar de justificar mi error en lo que el hijo está haciendo incorrectamente. Pero tenemos que tomar responsabilidad de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Y eso es lo que va a ser la base fundamental, esa va a ser, nos va a servir para catapultarnos y poder enviar a nuestros hijos. Porque en el momento, hoy podemos decir que no es, nunca es tarde. La bendición se la podemos dar a nuestros hijos en cualquier momento. Podemos bendecir a cualquier persona en un momento determinado. Aquí realmente no podemos decir que es tarde o que no es tarde. Si no lo hemos hecho, tenemos que iniciar con ese propósito realmente, con esa facultad que el Padre nos dio a nosotros desde un comienzo, poder bendecir a los que vienen tras de nosotros. Adelante, Loida. Sin duda, Jorge, lo que dices es completamente cierto. Creo que nosotros damos lo que tenemos. No somos capaces de dar algo que no podemos tener, inclusive amor. Una persona que haya pasado por mucho rechazo y por mucha culpa y por situaciones muy dramáticas y vergonzosas y bueno, tantas cosas que se ven. Y llega un punto en el que se casa enamorada o se casa enamorado, tienen hijos y aman a sus hijos, pero sucede que al transcurso de la educación o la primera etapa, las primeras etapas, es bien sabido que la primera etapa de los niños es fundamental para su desarrollo en la adolescencia y en su adultez. Todo lo que ellos aprendan, todo lo que ellos reciban hasta los 6 años, y después de los 6 años tengo visto, después de los 6 años comienzan otra etapa de desarrollo, pero todo lo que reciban en esos primeros 6 años es lo que ellos también van a
se van a enseñar y van a empezar a dar. Hay niños muy amorosos, hay niños muy temerosos. Pero por más que ames a tus hijos, mientras tú no has resuelto muchas cosas internas, en algún momento lo vas a reflejar con ellos en alguna etapa, y todo ese rechazo, si tú sufriste rechazo, si toda esa falta de perdón, si aún en tu corazón hay falta de perdón, lo va a ver reflejado, y es lo que el niño va a aprender. Ahora, hay muchos padres de familia que tuvieron muchas carencias económicas, carencia de amor, carencia de cariño, de afecto, de palabras afirmativas, de palabras que afirmen la identidad, precisamente como tú decías, Jorge, de enseñarles, de buscar un propósito, de enseñarles de buscar quién es y para qué está hecho. La palabra dice que fuimos hechos para honrar y glorificar al Padre, pero no solo con nuestra boca, sino con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestro ejemplo. Y algo para someter esas represiones que ellos tenían, lo que hacen es dar y dar y dar a manos llenas. Por eso muchas veces vemos inclusive a padres cristianos con hijos desobedientes, con hijos en la rebeldía, en la drogadicción, en las perversiones, porque hay algo que todavía no se ha soldado, no hay cuentas todavía que se han resuelto y han intentado resolverlas con sus propias fuerzas. Ahorita que hablaba Alan sobre la religiosidad, uno de los errores más grandes que podemos cometer como padres es justamente eso, ser religiosos, enfocarnos solamente en cumplir una serie de reglas, una serie de ritos que el hombre ha impuesto, y no nos enfocamos en realmente seguir la palabra de Cristo. Si nosotros somos llenados por el amor verdadero, por esa fuente inagotable, ese amor que cubre multitud de faltas, multitud de errores, multitud de pecados, ese amor que todo lo puede. Si nosotros somos cubiertos, llenos de ese amor, vamos a poder dar del amor correcto, vamos a poder corregir a nuestros hijos de la forma correcta. La palabra nos habla sobre la corrección, incluso en Proverbios nos dice que es vergüenza de la madre un hijo necio. Y nos habla en Proverbios, hay mucho de la obediencia, hay mucho de la vergüenza, hay mucho de la necedad y hay mucho sobre los hijos, donde nos habla de que tenemos que corregir a los hijos. Y no precisamente corregirlos es castigarlos y golpearlos y enseñarles la ira y el coraje, sino saber que con amor también se corrige, inclusive con una nalgadita también se corrige. Pero el por qué es el motivo. ¿Cuál es la consecuencia? Saber que nuestros actos tienen una consecuencia positiva o negativa. Todo hay una consecuencia. El por qué, si es mi frustración en ese niño, en ese adolescente o en ese adulto inclusive, o si es realmente el amor que me está haciendo corregirlo. Bendecirlo también es en la corrección. Bendecirlo también es en instruirlo y hacer de mí un reflejo vivo. No nada más enseñarle lo que puedo hacer acá afuera, qué puedo hacer a través de la radio, qué puedo hacer a través de un púlpito, sino qué hago. Es lo más indispensable. ¿Qué hago con la puerta cerrada, en la intimidad, en lo oscuro, con mi familia, donde realmente no hay caras, donde es imposible ocultarse? ¿Cuál es mi reflejo? Sin duda alguna, Jorge, Alan, nuestros hijos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones. Nuestro sueño es que sean exitosos en todas las áreas. Nuestro sueño es que ellos prosperen y sean prosperados en todos sus caminos. Pero uno de mis sueños en lo más personal es que ellos sepan brincar sus dificultades, realmente resolver sus dificultades, que las pruebas, en las pruebas se gocen, que sepan que Dios es su Salvador, que Él es su fuente, que Él es su bandera. Ese es uno de mis sueños.
yo sé y tengo fe y oro al Señor para que eso suceda, pero en el camino, en el transcurso, van a haber pruebas como madre y pruebas como padre para mi esposo, para corregirlo, para enseñarlo, para abrir sus ojos y decirle, mira, este es el camino, estas son las amistades, esto es lo que yo veo desde esta perspectiva. Eh, hay tantas vertientes que pueden hacer que nosotros pensemos que estamos bendiciendo y realmente estamos maldiciendo. Y creo que es un tiempo muy, muy importante de tomar, como dices, Jorge, podemos bendecir en cualquier tiempo, podemos bendecir al vecino, podemos bendecir en cualquier tiempo o en cualquier en cualquier etapa de nuestros hijos. Pero qué padre y qué importante sería hacerlo desde ya y evitar tantos y tantos problemas. Y uno de los pasos principales no es comenzar con ellos directamente, es yo creo echarse un ojito a nuestro corazón, echarse un ojito a nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo trato a mi cónyuge? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a Dios? ¿Cuál es el lugar que le estoy dando? Y creo que esto sería uno de los pasos principales para poder bendecir a nuestros hijos, vivir de la manera correcta, reflejando a Cristo en todo lo que hacemos. Coincido. Hay que voltearse a ver cuántas veces descargamos en nuestros hijos eh, nuestros estados de ánimo. Obviamente no estamos bendiciendo. Si vamos otra vez al contexto de bendecir, repito, no solo es lo que digas, sino también es lo que haces y además verificas que dé ese resultado. Estamos hablando de una cuestión que va más allá, pues, de las palabras. Y como dice Loida, pues, hay que voltear a vernos, padres de familia, independientemente de nuestra situación, si estamos casados, divorciados, no importa. Nunca es tarde para corregir el camino. Podemos llevar a nuestros hijos a esos puertos que deseamos en los que ellos estén. Pero ¿con qué fuerzas? Dice Loida, pues, ¿quién da? No puedes dar lo que no tienes. Ok, ¿con qué fuerzas? ¿Con qué pensamientos? Y también siguiendo con el libro del Deuteronomio, pues, fíjense lo que dice, pues, ¿no? Y le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que yo he hecho en ti. Y esto me encanta, ¿no? Muy, muy cercano a lo que comentaba Loida. Y hablarás de esto cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, el Señor nos lleva a ser íntegros, a que tengamos conciencia qué es lo que nos conduce, qué es lo que habita en mí y qué es lo que hago, como dice Loida, en lo secreto. Cuando nadie me ve, eso también va a dar frutos. Por supuesto que sí. ¿Cuántos padres eh, hacen de una herencia material o de valores que también van transfiriendo a sus hijos que carecen de discernimiento y por lo tanto solamente los conduce a falsas salidas? Ahorita que Loida comentaba que ella pues ha asistido a cuestiones, a mujeres en centros de rehabilitación, en algún tiempo también me tocó a mí compartir temas ahí. Y yo me impresionaba de escuchar a jovencitas que compartían que su madre también fue adicta y su abuelo o a su abuela, o sea, 3 generaciones de adicciones. Y cualquiera puede decir, ¿por qué no se dan cuenta? O simplemente poder juzgarlos, pero no. Ya hay una inconsciencia ahí, se generó un patrón y lo ven normal. Al principio se rechaza y después se termina siendo dócil ante esa impronta que se va o que se volvió generacional. Y aquí hay un versículo que me encanta mucho, que para mí me instruye, que es el Salmo 127, pues. Y dice, son los hijos regalo del Señor y es el fruto del vientre premio suyo. Como flechas en manos del guerrero son los hijos tenidos cuando joven. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos tenidos cuando joven. ¿Cómo lo interpreto yo? Juventud, un hijo, una flecha, ¿hacia dónde la lanzas? ¿Dónde va a terminar tu hijo si es de la flecha? Y cuando somos jóvenes no tenemos experiencia.
carecemos de buscar la sabiduría correctamente, habitualmente enfocado solamente a generar aquello que creemos que nos va a dar seguridad, habitualmente el dinero o la seguridad del techo de una casa, pero yo creo que serán excepciones quienes construyen un hogar, un hogar. Este, ¿Hacia dónde lanzamos nuestros hijos cuando somos jóvenes? Paralelamente, crecemos y ellos crecen juntos con nosotros. ¿Hacia dónde los lanzamos? Eso es para que reflexionemos, ¿verdad? Y, y no es casualidad que el Salmo lo compare con una flecha, pues porque recordemos que error, ¿verdad? El tiro al blanco, ¿no? Se deriva del error o, ¿por qué no? De algunas traducciones que hablan del pecado, pero no lo quiero convertir esto en un tema muy religioso, porque luego, no, ya empezaron con esto, ya no quiero escuchar. Hablemos del error. Y podemos ver los padres de familia, podemos ver en los hijos nuestros errores y nos cuesta mucho. Sin embargo, ¿por qué no ser humildes? ¿Por qué no ser humildes? Volver a nosotros y con una humildad empezar de nuevo. ¿Por qué no? Nunca es tarde. Estamos hablando de una vida, estamos hablando de una generación cuando hablamos de los hijos de nuestros hijos. Y recordemos también lo que dice el libro de Miqueas, ¿no? 3 cosas le agradan a Dios y una de ellas es la humildad. Es decir, reconocer en mí esas dificultades, reconocer en mí, ¿por qué no? Esas fortalezas, pero imagínate nomás conducir una generación a los hijos con mis puras fortalezas, va a ser carente. Ellos, como decía Loida, qué hermoso, pues cuando ellos ya por mutuo propio aprenden a sortear las dificultades. Entonces nosotros los padres tendremos descanso, aunque bien, nunca dejaremos, ¿verdad?, de dar testimonio de lo que el Señor hace en nosotros. Es decir, lo primero es reconocer en nosotros el error, sí, aún con dolor, aún con miedo, reconocer el error. Y por eso estamos hablando ya de fe, porque si bien es cierto, es que César Alán, tú no sabes, me estoy divorciando, es un proceso muy fuerte, muy doloroso, mi esposo va contra mí legalmente muy fuerte, lo entiendo. O mi esposa, César Alán, tú no sabes, ella se fue, nos dejó aquí con los hijos. Entiendo que hemos pasado situaciones difíciles. Sin embargo, la fe nos invita a visualizar hacia dónde queremos llegar a pesar de las circunstancias. Qué curioso que la Biblia nos hable de estos temas cuando creemos que es un libro obsoleto. No, estos salmos, ¿cuánto tiempo tendrán? Más de 2000 años, 3000 años a lo mejor, si es en el año 1000, cuando los 1200, cuando si lo hizo David, etcétera. Yo no sé, pero eh, es un libro que está lleno de sabiduría y de experiencias de vida. Loida también hablaba de proverbios. Maravilloso. Cuánta enseñanza hay en la Biblia para que nosotros podamos allegarnos de sabiduría y salirnos de la dirección que está llevando la sociedad, no como juicio, para nada, no como juicio, sino con una gran oportunidad de ver lo que estamos viendo si está sucediendo, ¿verdad? Es decir, si yo no hago nada por acrecentar no el conocimiento, sino la sabiduría, entonces seguramente tendré resultados muy parecidos a los que no quisiera. Es decir, bendecir es garantizar esa fecundidad, ese resultado. Jorge. Bueno, César, sí, de verdad que yo en estos días estaba leyendo el libro de Job y ahí nos damos cuenta, pues bueno, la Biblia nos dice que Job era un hombre conforme al corazón de Dios, pero realmente lo que se nos dice de sus hijos es como que, a ver, nos dicen que es como, estamos viendo lo contrario. Dice, pues Job era un hombre recto, sin embargo, hubo algo en su vida que realmente a él no le permitió esta fidelidad, no le permitió transmitir esa fidelidad a su siguiente generación.
Y yo creo que en un momento determinado, pues la Biblia nunca nos dice por qué fue lo que pasó, pero pues solo conocemos esos hechos. Y esos hechos nos dicen era que los hijos de Job tenían como costumbre celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus hermanas a comer y a beber con ellos. Y ellos celebraban sin control y no reflejaban en ningún momento el carácter de su padre. Entonces, en un momento determinado, como que nos da, bueno, nos debería dar miedo pensar por qué nosotros no estamos realmente mostrando lo que es ese carácter del Padre, ese carácter que existe en nosotros. Pero aquí algo como contradictorio, si están diciendo realmente que él era conforme al corazón de Dios, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que de pronto en un momento determinado, él en su momento de pronto como que ya él está haciendo lo que tenía que hacer, ya era catalogado como que tenía el corazón de Dios? Y eso pues refleja también mucha situación de que en el momento hay muchos creyentes y muchos cristianos que están haciendo cosas valiosas, pero ¿por qué? Porque no se han sentido valiosos. Y en un momento determinado ese es el peor error que nosotros cometemos, siempre buscando ayudar a los demás realmente. Y hay un dicho muy claro, no sé, acá en Colombia dicen, hay muchas personas que son luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Entonces yo podría decir que en estos momentos, de acuerdo a lo que nos está narrando la Biblia, podríamos decir que eso fue lo que pasó con Job. A él lo veían todos súper bien y sus amigos hablaban bien de él, pero ¿dónde estaba su esposa? Su esposa realmente estaba criticando, realmente sus hijos realmente no estaban por el camino. Ahora, nos seguía narrando Job que una vez terminados sus banquetes, Job muy de mañana ofrecía banquetes, perdón, ofrecía holocaustos porque él sabía que sus hijos estaban cometiendo errores. Pero entonces, ¿a qué nos lleva este punto? Nos lleva a este punto a pensar que el Padre, nuestro Padre Celestial, Él no tiene nietos, Él solamente tiene hijos. Tanto yo soy hijo como mis hijos son hijos de Él. Entonces yo no puedo aceptar que realmente porque yo voy a ofrecer un holocausto, entonces mi hijo ya va a ser perdonado. Tenemos que tener claro que esa educación que le demos a nuestros hijos tiene que ser muy conveniente y muy acorde a lo que realmente el Padre exige cada uno de nosotros. Necesita una responsabilidad realmente, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y que realmente lo que hemos dejado de hacer, tenemos que empezar a hacerlo. Y ya realmente, pues ya terminando, yo quisiera concluir con estas palabras que nos tendríamos que formular de acuerdo a esa experiencia de Job. Tendríamos que preguntarnos en este momento, ¿tenemos la suficiente credibilidad, tengo la suficiente credibilidad en mi casa para que mis hijos me sigan, para que ellos vayan por ese camino, desean dar con Dios? ¿O realmente nos está pasando lo mismo que a Job? Y yo creo que en ocasiones, en algunos hogares se ve la situación que nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú haz lo tuyo, que yo hago lo mío. Y este es un punto donde yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, mucho esfuerzo en esto. Nosotros realmente somos administradores y mayordomos. Estos hijos nos los dieron como herencia y esa mayordomía y esa administración tenemos que luchar y batallar por ellas. Esa administración se nos entrega una sola vez, la mayordomía nos llega una sola vez. Entonces, ¿cuál es el resultado y qué realmente es el balance que tú estás presentando ante el Padre de lo que Él te dio? Adelante, Loida. Sí, es completamente de acuerdo contigo, Jorge. Y creo que podemos estar en este punto de nuestras vidas que es realmente lo que estoy reflejando. Esa misma pregunta que tú te has hecho sobre Job, yo me la he hecho cada vez que leo la historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento sus hijos tomaron otras decisiones? Y podemos escuchar o podemos ver un montón de teorías, podemos incluso pedirle al Espíritu Santo que nos los revele y podemos imaginarnos la historia. Yo me voy por que el Espíritu Santo te revele y que te revele cuál sería la respuesta correcta. Pero, bueno, no hay pero en esta respuesta, pero sí. al momento de uno ver, creo que es una imagen
todos somos dados a reflejar algo que no somos o lo que nos gustaría ser. A mí me gustaría ser este tipo de persona, o admiramos demasiado a un pastor, o a una pastora, a un líder de nuestra iglesia, o quizás no simplemente de una comunidad cristiana, sino a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, y empezamos a querer imitar las conductas o los consejos o lo que le está funcionando a esta persona, sin primero recurrir al Padre y a nosotros mismos para que inspeccionen nuestro corazón y realmente nos saque todo aquello que es lo que estamos cometiendo el error. ¿Dónde está el punto? Nuestra flaqueza. La Biblia habla que Él se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, al fortalecer nuestras debilidades, nos hace un poco más vulnerables. Y qué hermoso es ser vulnerable ante Dios, porque nos permite ser manejables y moldeables en sus manos, no en las manos de lo que dice acá afuera, de lo que dicen las costumbres. Yo creo que Job haber tenido el corazón afligido y también hace haber hecho las mismas preguntas. ¿Qué es lo que hice mal? Si yo siempre ofrezco los holocaustos, yo siempre ofrezco sacrificio, siempre ofrezco lo mejor. Qué padre sería que nuestros hijos se equivocaran y decir, Señor, perdónalo, mira, que me pase a mí, ¿no? Inclusive intercedemos por nuestros amados, por nuestras personas que queremos, Señor, ten misericordia. Eso es completamente natural, sano y honesto de nuestro corazón, y Dios por fe, por nuestra fe puede llegar a interactuar, puede llegar a interceder, y lo hace por amor a nosotros. Pero ellos necesitan un encuentro verdadero. Ellos necesitan realmente chocar con la realidad de Dios, chocar con esa realidad que es pura. Podemos ver en un sinfín de versículos cuán grande es el amor de Dios y cómo puede cubrirnos, pero nosotros necesitamos humillarnos y necesitamos realmente revelar nuestro corazón en todos los sentidos como padres, tratar de evitar o llegar, Señor, si yo estoy, una reflexión de nuestra vida, si estoy actuando de esta forma, si estoy imitando otras conductas, si estoy haciendo lo que otros dicen que haga para que ellos crezcan de la forma que yo quiero que crezcan, que hagan eso precisamente que tú decías, crecer, reproducirse y morir al final. Si quiero que hagan eso, llévame a los lugares donde yo no estoy consciente, porque actuamos por muchos factores de nuestra infancia, nuestra adolescencia, traumas, carencias, debilidades. Actuamos muchas veces, me atrevo a decir que la mayoría de las veces, por esas mismas faltantes. Si nosotros hacemos una introspección de nuestro corazón, vamos a poder ver qué es lo que falta, que sea suplido por aquel que nos amó primero, y poder dar entonces sí lo que es correcto para ellos. Aún que tú estés haciendo todo lo bueno delante de los ojos de los demás, nuestros hijos pueden caer en rebeldía. Nuestros hijos siempre van a ser vulnerables. Ahorita hablaba Alan sobre que ellos son una flecha, una saeta, y él hablaba sobre cuál era la dirección. Y yo en ese momento me puse a pensar cómo hicieron esa flecha, cómo la trabajaron, qué tanto las personas que van los arqueros trabajaron en la fuerza. Es increíble la fuerza que se necesita un arquero para tirar una flecha. Es increíble la visibilidad que tiene que tener, el ojo que tiene que tener, cómo tiene que ver todo el panorama para apuntar el blanco. Tiene que saber incluso de qué lado vienen los vientos, cómo está corriendo el viento, cómo está corriendo las corrientes de aire para poder tirar la flecha en una dirección adecuada. Eso cuando él hablaba sobre esto, a mi corazón venían esos pensamientos. Y eso me lleva a una cosa: tengo que trabajar en mí, tengo que empezar a trabajar en mí, en mi fuerza, ejercitarme yo, ejercitarme mentalmente, ejercitarme espiritualmente, fortalecerme, exponer mis debilidades,
para que Él se fortalezca en ellas y poder trabajar esas flechas, amoldarlas, afilarlas conforme a mi arco, porque yo no voy a ir a agarrar la flecha del vecino, porque a lo mejor no cabe en mi arco, no es la misma medida. Entonces yo necesito moldear mis flechas y el arquero sabe dónde cayó la flecha, sabe cuál era su flecha, si hay un montón. Entonces yo necesito ver, igual que ese arquero, empezar a trabajar en ella, empezar a trabajar en mis músculos, en mi fuerza, en mi respiración, en mi semblante, en mi paciencia, en todo lo que tenga que ver, en los frutos de mi espíritu, empezar a fortalecerlos. Y de esa forma yo tener a plena conciencia que si mis hijos empiezan a ser desobedientes, a ser rebeldes, quizás es por muchos factores que ya no van a estar dentro de mis posibilidades, ya no van a estar dentro de mi campo, pero en mi campo de batalla, en mi terreno de batalla, siempre van a estar, porque yo siempre voy a estar orando por ellos, siempre voy a estar intercediendo por ellos, siempre voy a estar peleando por ellos. Creo que este tipo de cosas nos puede suceder inclusive a la persona que más devota puede ser. Pero si estamos con un corazón conforme realmente en espíritu y en verdad a la voluntad de Dios, para nosotros nos va a resultar mucho más fácil poder discernir de dónde proviene aquella flecha que viene en contra de nosotros. Wow, suspiro, suspiro. Muy bien. Sí, para todas las personas que hemos sido religiosos, no solo pasó algo con Job, también recordemos a Elí, el sacerdote que ungió al profeta Samuel, que a su vez ungió al rey David. Dice la escritura que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Elí lo sabía, Elí sabía lo que hacían sus hijos. Wow, qué duro, ¿verdad? Cuando ya tenemos conocimiento de lo que se ha engendrado, ¿qué hacemos con ello? A lo mejor estoy tan distraído, estoy tan ocupado en mis propios afanes que no tengo tiempo para corregir el mal rumbo de una flecha que cayó donde no quería. O propulsado por una fuerza, voy a decirlo así, tal vez de codicia, y ahora me asusto cuando mi hijo no tiene frenos al pisar a alguien por llegar a una meta económica o etcétera, incluso por participar en una comunidad religiosa, etcétera, porque en todas partes florece pues lo que se ha sembrado. Entonces, pero bueno, la oportunidad la tenemos siempre en la verdad que nos rige. Y dice el libro de Eclesiástico que la bendición del Padre edifica la casa. Es decir, lo que el Padre habla, lo que el Padre hace, prosperará en su casa. Y también dice que la maldición de la madre destruye sus cimientos. Y esto no es para que cerremos el tema de una manera aparentemente negativa, sino más bien reflexionando qué es lo que estamos sembrando a nuestros hijos. En la mañana tuve una entrevista de radio y antes de entrar al programa escuchaba un segmento de los casos en que los padres se están divorciando y empiezan a usar a sus hijos como instrumentos de ataque a su cónyuge o excónyuge. Ahí está la flecha, hermano y hermana, ¿hacia dónde la estás lanzando? ¿Para hacer daño a tu propia pareja? En fin, ¿qué le estás enseñando? Y yo quisiera ya cerrar, ¿verdad? Y yo creo que por el tiempo ya prácticamente cerraríamos el programa con el Salmo 128, la bendición del hogar. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerán del trabajo de sus manos. Que la suerte y la dicha te acompañen. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos en torno de tu mesa. Miren cómo será bendito el hombre que respeta al Señor. Que te bendiga Dios desde Sión mientras dure tu vida y puedas ver a Jerusalén gozando en su grandeza y también a los hijos de tus hijos
Tenga paz, Israel. Vean qué hermoso la bendición que Dios nos hace a nosotros cuando nosotros decidimos honrarlo con mente, con la memoria, a través de lo que pienso y de lo que hago, es decir, el corazón judío. Dejémonos de sentimentalismos, y cuando hablamos del corazón en la Biblia, estamos hablando de lo profundo de mi ser. Y cierro con esto, hagamos la prueba y verán qué bueno es el Señor. Jorge. Bueno, yo creo que es un tema realmente nunca acabar y sabiendo que nosotros de pronto como padres en nuestro comienzo dejamos de hacer eso, pero como decíamos anteriormente, no es tarde para volver a empezar lo que tenemos que hacer. Gracias, gracias al Padre porque en su inmensa misericordia Él perdona por lo que nosotros teníamos que hacer y que hemos dejado de hacer. Nos perdona por esa omisión. Pero pues realmente nos queda ¿qué? Nos queda primero que todo, yo creo que empezar a bendecirnos a nosotros mismos, por si alguna vez no recibimos esa bendición, bendecir a los que tenemos a nuestro alrededor, no importa que sea cualquier hijo, pero yo creo que porque no sabemos si esa persona recibe una bendición de ese padre y precisamente la bendición no tiene que ser de ese padre biológico. Nosotros somos también considerados como padres de multitudes y realmente estas personas que están a nuestro alrededor, empecemos por esa situación. Si queremos como que soltar nuestras culpas, si nos sentimos de pronto un determinado culpables por lo que nuestros hijos son en este momento, lo que han dejado de ser, reivindiquémonos. Reivindiquémonos porque tenemos esa opción y cada día que nosotros abrimos nuestros ojos realmente no es un día más de vida, es un día de oportunidades para hacer lo que hemos dejado de hacer. Así que muchas gracias César, muchas gracias a Loida, muchas gracias a nuestros oyentes y bueno, invitarlos para nuestro siguiente segmento, Puerta de Encuentro, lunes 12 del día. Así que allí nos vemos. Gracias.